En Plenitud FM presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a quedarte junto a nuestra sintonía para poder ser bendecidos por Dios a través de una palabra que esperamos pueda cambiar tu vida. Alista tu corazón para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, en Plenitud, Plenitud, Plenitud. Libro de Job, capítulo 1. Vamos a leer estos 22 versículos y del capítulo 2 vamos a leer del 7 al 10. Así que vamos a leer bastantes versículos, como siempre lo tratamos de hacer para que podamos ser bendecidos, edificados, que la palabra de Dios pueda tocar nuestros corazones y también entenderla con respecto a lo que ella nos enseña. Entonces, en el capítulo 1, todo este capítulo, después el capítulo 2, verso 3, verso 7 al 10. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente
escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinases sin causa? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mi Dios, en el nombre de Jesús vamos a ti. Queremos dar gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque su misericordia y su amor ha sido con nosotros. Estamos aquí, Señor, en pie delante de tu presencia, solo por tu misericordia y tu amor. Es por eso que te damos gracias, mi Dios. Nos has permitido adorarte, alabarte a ti, Señor, entregarte, Padre eterno, de nuestros labios y de nuestro corazón una alabanza que te glorifique a ti. Gracias por darnos este privilegio, Señor. Ahora estamos, mi Dios, para poder oír su voz, su palabra. Usted nos pueda ministrar, Señor, hablar a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, Señor. Conoce nuestras vidas, conoce nuestras luchas, debilidades, nuestras flaquezas, Padre. Tú las sabes. Y siempre tu palabra hablará a nuestras vidas para poder fortalecernos, ayudarnos, corregirnos, enderezar nuestro caminar, mi Dios, y darnos la fuerza para un día poder ver tu rostro, que es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, poder verte a ti. Te damos gracias porque sé que tú nos bendecirás a través de tu palabra, como siempre lo haces. Pon, Señor, en cada uno de nosotros un espíritu de humildad, Señor, que podamos, mi Dios, ser humilde para reconocer nuestra condición, tener temor a tu presencia, Padre, porque cuando tu palabra es predicada, eres tú el que hablas, Señor, a nuestras vidas, y tu presencia está en este lugar. Por lo tanto, Señor, debe haber temor en cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, para que podamos estar quietos, tranquilos, Señor, dispuestos para poder oír tu voz. Que nada, Señor, perturbe, Señor mío, tu presencia, y que tu palabra pueda correr de este lugar hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios le bendiga. Vamos a hablar de un tema que le he puesto como título: Cristianos de integridad. Es un tema que de verdad nos va a mostrar lo que es la integridad en el cristiano, en el Hijo de Dios. Yo escuchaba arriba lo que mi esposa compartía. Ella no sabía lo que yo iba a predicar hoy, pero Dios sí lo sabía. Y ella decía, bueno, un día se va a predicar de integridad. Hoy es el día. Hoy es el día. Porque de verdad, hermanos, aquí tenemos un tremendo ejemplo de un hombre de integridad. Y para entender lo que es integridad, integridad es honradez, integridad es rectitud en nuestra conducta. O sea, un cristiano íntegro es aquel hombre, aquella mujer que es recta delante de Dios, que tiene un caminar correcto delante de Dios, que su vida es una vida que muestra verdaderamente que es un hijo, una hija de Dios. O sea, que tiene una conducta intachable. No es que nosotros nos encontremos buenos cristianos, es que la gente pueda decir
que somos cristianos genuinos. Porque de verdad nosotros siempre nos vamos a encontrar buenas personas. Si usted se da cuenta, siempre hablamos bien de nosotros. Usted no se va a pillar nunca hablando mal de usted. ¿Se ha encontrado pelándose a usted mismo alguna vez? A veces, pero nunca hablamos de nosotros, hablamos de los demás. Pero aquí tenemos un ejemplo y yo me quiero enfocar en lo que sucedió con Job. Job tenía 4 cualidades que quizás si nosotros nos comparamos con él, yo creo que no tenemos ninguna. Porque mire las cualidades que tenía Job. Job era un hombre perfecto. Y estamos hablando de como persona. Nosotros somos perfectos porque Dios nos hizo perfectos. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio esa perfección. Pero Job no había nacido de nuevo. Él no tenía un nuevo nacimiento como usted y yo lo tenemos. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento desde que Cristo murió y resucitó por nosotros. Le aceptamos en nuestro corazón, pasamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Pero Job no tenía ese nuevo nacimiento. Significa que cuando Dios habla de Job, está hablando de su persona como hombre. Dios dice que es perfecto. Si como persona nosotros no somos perfectos. Y el que diga que es perfecto es mentiroso. Dios nos hizo perfectos, sí nos hizo perfectos, pero como persona no somos perfectos. Y aquí la Biblia dice que la cualidad de Job era, dice, perfecto. Y lo otro era recto. Significaba que ese hombre no hacía nada malo. Era un hombre que era intachable en su actitud. ¿Seremos nosotros así como personas, dejando lo que es ser cristiano a un lado? ¿Somos como personas rectas? La tercera cualidad era temeroso de Dios. O sea, el temor a Dios, hermano, es una cualidad que debe haber en todo cristiano. Nosotros debemos ser temerosos de Dios. Significa que sabemos como cristianos que siempre Dios está ahí donde usted y yo estemos. Donde vayamos, en el lugar que estemos, Dios está ahí. Y debe haber temor, y el temor es respeto hacia Dios. Y a veces nos falta el ser respetuoso con Dios. Y Job tenía esta cualidad que era temeroso de Dios. Y la cuarta cualidad dice que era apartado del mal. 4 cualidades que Job tenía como hombre, como persona. No era un cristiano. ¿Me entiendes? Porque los cristianos somos desde que Cristo vino a esta tierra. Somos cristianos. Él era un hombre que tenía temor a Dios, que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que honraba a Dios, pero Dios está hablando de él como hombre. ¿Dios hablará eso de nosotros como personas, como seres humanos? ¿Alguna vez ha pensado qué dirá Dios de nosotros? Y yo creo que si nosotros nos imaginamos, no serán cosas muy gratas. Porque como cristianos nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido santificados. Tenemos todas las cualidades, pero recibidas de Dios en nuestras vidas. Pero no por nuestros méritos. No porque seamos buenas personas, no porque actuemos bien, sino porque Dios tuvo misericordia y nos alcanzó un día. Entonces, para que usted entienda quién era Job, usted y yo no nos podemos comparar con Job. Usted y yo no podemos decir que somos igual a Job, que tenemos las cualidades que Job tenía, porque Job estaba en otro tiempo, no tenía las bendiciones que usted y yo tenemos. Para que usted lo entienda claro y de repente no se ande comparando diciendo que es un Job de estos tiempos. Porque algunos dicen, yo he sufrido como Job. No hemos sufrido nada. Y si lo sufrimos son consecuencias de nuestras propias negligencias y pecados. Pero estas 4 cualidades estaban en la vida de Job. O sea, era un hombre que la verdad sobresalía de todo lo que era el mundo en general en aquellos tiempos. Ahora, Dios lo había bendecido.
Era un hombre que había sido bendecido materialmente. Y cuando Dios le pregunta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿A qué se estaba refiriendo? Usted sabe que Satanás es el tentador. Satanás es el que busca siempre hacer caer al cristiano. Y cuando Dios le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job?, le estaba diciendo: bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has hecho caer a Job? ¿Qué ha sucedido con tu vida o contigo que no has hecho caer a mi siervo Job? Si Dios le preguntara a Satanás ahora: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has hecho caer a tal o cual persona? Sí, yo le he hecho caer cantidad de veces. Eso lo pasa más en el suelo que de pie. Porque de repente los cristianos somos así, ¿cierto? Nos caemos, pero sabemos que Dios nos perdona, nos levantamos, mañana volvemos a caer, total, Dios nos perdona de nuevo y nos volvemos a levantar. La vida de muchos cristianos es así, ¿sí o no? ¿Ha visto a gente que cae y comete pecado y después sabe que Dios le va a perdonar porque está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. O sea que nosotros sabemos de la palabra. Pero aquí Job, cuando Dios le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mire lo que Dios dice de Job. Repite lo mismo que la escritura dice arriba. Ahora lo está diciendo Dios: varón perfecto. ¿Se da cuenta? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora es Dios que lo dice. Pero Satanás, como es astuto, Satanás le dice a Dios: pero ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a honrar Job? ¿Cómo no te va a respetar Job si tú le has acercado a él y a su familia? O sea, ¿de qué le está hablando Satanás? Tú has puesto protección sobre Job y sobre su familia. O sea, yo no puedo hacer nada en contra de él porque tú le has protegido, tú le has cuidado, tú has estado ahí. Yo no puedo hacer nada en contra de él. Y lógicamente él te teme porque tú le has bendecido. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros como cristianos honramos a Dios, respetamos a Dios por las bendiciones materiales que Él nos ha dado? Pero cuando pasamos momentos difíciles económicamente, como que el temor a Dios y la honra a Dios no es la misma. Y aquí Satanás le está diciendo a Dios: lógicamente Él te teme, Él te respeta. ¿Por qué? Porque tú le has acercado, dice, alrededor de Él y a su casa y a todo lo que Él tiene y al trabajo de sus manos, dice, has dado bendición. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Satanás le está diciendo: Job, ¿qué te teme a ti, te respeta a ti porque tú le has bendecido? Él tiene bendiciones tremendas, así que él sabe que si se aparta de ti, tú le vas a quitar lo que tiene. Pero Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía, hermano, que en Job había integridad. Y lo que decíamos que era integridad es honradez. O sea, él no hablaba algo a Dios, no le decía algo a Dios si no salía de su corazón. A veces nosotros alabamos a Dios, exaltamos a Dios, pero no lo hacemos honradamente, lo hacemos de labio. Por eso cuando llega el Nuevo Testamento, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? A veces nosotros le cantamos, pero no lo hacemos con honradez. No somos honrados para decirle a Dios. Y aquí Satanás le dice: pero extiende ahora tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que Satanás le está diciendo: mira, tócale lo que tiene, quítale lo que tiene y vas a ver cómo se va en contra tuya. Y como le decía, Dios conocía a Job. Dios le dice: bueno, hazlo tú.
tócale lo que tiene, quítale lo que tiene, y verás lo que pasa con él. Hermano, cuando las pruebas vienen sobre un hombre así como Job, cuando las dificultades vienen en la vida de un hombre como Job, ese hombre mantiene su integridad delante de Dios, mantiene su fidelidad delante de Dios y sigue amando a Dios como lo amaba antes. Pero comparémonos ahora nosotros. ¿Qué pasa si Dios permite sobre nuestras vidas momentos difíciles? ¿Qué sucede si usted enfrenta momentos como Job lo enfrentó? Decíamos que Job tenía ¿cuántas cualidades? 4 cualidades. Y si usted se da cuenta, las pruebas que Job enfrenta, ¿cuántas son? 4. 4 cualidades y 4 pruebas. O sea, Dios permite que Job sea probado en cada área de su vida. Él era un hombre perfecto. Dios lo prueba en esa perfección y Dios le demuestra a Satanás que Job lo amaba de corazón, no de palabra. Era honrado cuando adoraba a Dios, era honrado cuando sacrificaba por sus hijos por si hubiesen pecado. Mire lo que hace. Y dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás se fue contento, porque ahora tenía la libertad de que ya Dios no iba a tener su protección sobre Job para que Satanás pudiese tocarlo. Hermano, cuando Dios quita la protección sobre un cristiano, Satanás va a hacer lo que quiera contigo. ¿Y por qué nosotros, hermano, perdemos la protección de Dios? ¿Sabe por qué? Por el pecado. Job no había pecado. Dios permitió que Satanás lo probara. Y dice aquí que salió Satanás de la presencia de Jehová. Y un día dice que aconteció que sus hijos estaban festejando. Y vino un mensajero a Job. Esto es la primera prueba. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca, y aconteció que los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primera prueba. Todo lo que eran los bueyes y las asnas habían sido robadas. Sus siervos, sus criados habían sido muertos a filo de espada. Primera prueba. Y dice que aún estaba ese hablando. Aún estaba, dice, hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios. ¿Sería fuego de Dios? No era fuego de Dios. ¿Quién es el que había recibido la autoridad para destruir a Job? Satanás. Por eso es que cuando uno dice: es que hace descender fuego del cielo, hace señales. Recuerde que en el Apocalipsis la Biblia dice que el anticristo hará descender fuego del cielo a la tierra. Hará milagros tremendos. Hermano, no porque usted vea un milagro va a pensar que todo es de Dios. No es así. Por eso es que es importante entender aquí. Ellos no entendían, pero ellos dicen: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Segunda prueba. Había sido probado, perdió todo lo que eran sus bueyes, sus asnos. Ahora perdió todo lo que eran sus ovejas. Tercera prueba. Todavía estaba, dice, hablando. Y vino uno que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron en contra de los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tercera prueba. ¿Cuántas de estas aguantaríamos nosotros? ¿Cómo quedaríamos con la primera?
que llegue alguien corriendo y te diga: hermano, ¿sabe que entraron a tu casa y te robaron todo? ¿Quedaríamos adorando, alabando a Dios en este lugar? No es que voy a ir a ver por si acaso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros si nos dieran la primera noticia? Los bueyes se los robaron, las asnas se las robaron. Descendió fuego del cielo y consumió las ovejas. Después hicieron escuadrones y se llevaron todos los camellos. Pero la cuarta era la más terrible. Dice: entre tanto este estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 ángulos de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Imagínense, había perdido todo lo que eran los bueyes, las ovejas, los camellos, los asnos, pero eso no se comparaba con nada con sus hijos. Yo creo que nosotros podemos perder algo material y a lo mejor nos puede doler un poco, pero ¿qué pasa si pierde un hijo? Y si usted tiene 2 y 3 hijos y los pierde todos al mismo tiempo, ¿qué pasaría? ¿Seríamos capaces de mantener nuestra integridad delante de Dios? ¿Seríamos capaces de seguir honrando a Dios y diciéndole que le amamos a Él? Yo creo que nosotros, hermanos, debemos entender lo que es integridad y saber que cuando hablamos a Dios y le prometemos algo a Dios y le decimos algo al Señor, tiene que venir de nuestro corazón, porque si es de labio, hermano, estamos en problemas. Y yo creo que de labio le hemos hecho muchas promesas a Dios, pero aquí vemos a un hombre probado a un límite extremo. Recuerde que Job no tenía la ayuda que usted y yo tenemos, el Espíritu Santo. Él no tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él no tenía la presencia de otro hermano que le animara, orara por él. Él estaba solo y había perdido sus hijos. Y dice aquí, dice que todos murieron y solamente, dice, escapé yo para darte la noticia. Yo creo que los que nunca hemos perdido un hijo, no podríamos decir: yo seguiría honrando a Dios, porque sería una mentira, porque no entendemos el dolor que significa. A lo mejor lo que hemos perdido a nuestro padre, a nuestra madre, podríamos decirlo porque lo hemos experimentado. Sabemos lo que es perder a un padre, sabemos el dolor, entendemos lo que eso significa y podríamos decir: yo igual seguiría adorando a Dios. Pero no podemos decir cosas que no hemos experimentado. Y ese es el problema del pueblo de Dios, que a veces le decimos: Señor, aunque pase lo que pase, te voy a servir. Y cuando decimos que pase lo que pase, estamos abarcando todas las áreas de nuestra vida, pero al menor problema ya queremos dejarlo. Pero mire la actitud de este hombre. ¿Cuál fue la actitud de Job? Entonces Job se levantó. Dice: entonces se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo. ¿No dijo eso? ¿Está malo aquí entonces? Está mal la Biblia mía. Vamos a leerlo de nuevo. Yo creo que está mal esto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. ¿Qué significa rasgar su manto? Signo de humillación.
Él no se puso altivo, él no se enalteció en contra de Dios, él se humilló. Raspar su cabeza era signo de humillación. Él se humilló y dice que él, ¿qué hizo? Adoró. O sea, él se postró en tierra, él puso sus rodillas en el suelo, su cabeza en el suelo y dice que adoró. Qué tremenda diferencia con nosotros. Qué tremenda diferencia cuando enfrentamos un problema, una prueba, una dificultad. Qué tremenda diferencia. Este hombre lo había perdido todo. Todo. No había perdido una vaca, un buey, había perdido todo lo que tenía. Había perdido a todos sus hijos. Y dice que él adoró. Y dijo, mire lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nosotros perdemos algo y empezamos a lamentarnos y a responsabilizar a todos. Y le echamos la culpa a Dios por lo que pasó. Mira, Señor, cómo estoy. ¿Qué pasa cuando un accidente ocurre? ¿A quién culpan? A Dios. Dios tiene la culpa de lo que pasa. ¿Por qué si hay un Dios? ¿Por qué permitió esto? Pero Job aquí dice que él adoró, y sus palabras que salieron, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio. Él dice: Jehová me lo dio, pero también Jehová me lo quitó. Mire, sea el nombre de Jehová, ¿qué cosa? Bendito. Esa es integridad, hermano. No lo que nosotros decimos, que yo soy un buen cristiano, una buena cristiana, pero somos buenos cristianos cuando todo va bien. Y no me puede decir que no es así, hermano, porque nos conocemos y sabemos nuestra actitud. Sabemos que cuando todo empieza a ir mal, nuestra cara cambia, nuestra actitud cambia, nuestra forma de ser cambia, nuestra forma de hablar y aún nuestra forma de orar a Dios cambia. No somos capaces de adorar a Dios, levantar nuestras manos y honrar a Dios en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos integridad. Por eso es que el pueblo de Dios, hermano, no es como debería ser un pueblo con integridad, hombres cristianos íntegros, que venga lo que venga, vamos a adorar a Dios. Y Job dice: sea el nombre de Jehová bendito. Yo vuelvo a reiterar, aunque nos hagamos los súper espirituales, yo creo que nosotros no seríamos capaces de decir eso. Pero sabe que Dios quiere que lo hagamos. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo, confiar y creer en Dios. Por eso cuando Habacuc ora y dice: aunque la higuera no florezca, aunque en la vid no haya fruto, y empieza a decir: aunque no tenga nada, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuando él lo dice, lo estaba viviendo, no era algo que por si acaso sucediera, él lo estaba viviendo. Cuando nosotros hablamos algo, hermano, y estamos en medio de la prueba y en medio de la dificultad, seamos íntegros con el Señor. Aprendamos a honrarle a Él, a exaltarle a Él. Él tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Él está por sobre todas las cosas. Decimos que Dios no puede hacer esto. Sí, Dios puede hacerlo. Hermano, no importa lo grande que tú estés pasando, el problema que tú estés pasando, Dios es más grande que ese problema. Y dice el verso 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo que es despropósito? Es hacer algo sin sentido. Él no dice: pero Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hiciste? Él sabía que Dios siempre tiene un propósito para hacer las cosas. Y Job no le atribuye a Dios y le dice: Señor, pero tú no debías haber hecho esto. Job sabía
que Dios tenía un por qué lo estaba haciendo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted y yo pasamos problemas, dificultades, pruebas, Dios sabe por qué las permite. Y aunque usted le diga, Señor, pero es que si yo te amo, Señor, tú no deberías tratar en esta área conmigo, tú sabes que yo soy fiel. No, Dios nos conoce. Y Dios sabe que necesito cambiar en aquella área, que necesito mejorar en aquella área, que mi vida necesita un cambio real. En el verso 3 del capítulo 2, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire, Dios sigue hablando lo mismo de Job. Job estaba en la prueba, lo había perdido todo, y Dios dice las mismas palabras de Job. Dice: varón, ¿qué cosa? Perfecto. O sea, Job lo había perdido todo y seguía siendo, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Qué hemos perdido nosotros y seguimos siendo perfectos? A veces alguien pierde el trabajo y ya se le cayó el mundo. Se le murió el Señor. Se le acabó Dios. Y Job lo había perdido todo y Dios dice: sigue siendo perfecto. Lo probé en estas 4 áreas. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él sigue siendo igual. Dice que él, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, mire, y que todavía retiene su integridad. Mire cómo Dios conocía a Job. Estaba en medio de la prueba, lo había perdido todo, pero Dios dice: aún retiene su integridad. Aún lo que dice sale de su corazón. Aún lo que habla, Él lo siente. Él sabe que es así. Él no me miente. ¿Cuántas veces le hemos mentido a Dios? ¿Le ha mentido a Dios alguna vez? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Eso es mentir a Dios. Cuando usted y yo hacemos promesa a Dios: Señor, ahora sí te voy a servir, y mañana se nos olvidó, se nos fue. Eso es mentirle a Dios. ¿Cuántas veces has mentido a Dios? Muchas veces. Pero Dios dice de Job que a pesar de todo lo que él estaba pasando, dice, aún retiene su integridad. Aun cuanto dice: tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. El verso 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que quiero leerle para que entienda por qué Satanás se va de nuevo de la presencia de Jehová, ahora más contento que antes? Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. O sea, ¿qué es lo que hace Satanás? Le dice: mira, lo que perdió no es nada, pero tócalo a él. Tócalo a él, toca su carne, toca sus huesos, y verás cómo te va a maldecir. ¿Sabe? Cuando Satanás intenta por todas las cosas, nos quita todo lo material, no hace problemas materiales y no pasa nada con nosotros, seguimos adorando a Dios. ¿Sabe dónde llega? A nuestro cuerpo, y trae enfermedades y te hace problemas. Andáis enfermo, andáis achacado, andáis ahí con tantas enfermedades. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Usted sigue adorando a Dios aún enfermo? Cuando ya no puede más de su cabeza, de sus huesos, de su estómago, y levanta sus manos y adora a Dios. No importa, Señor, mi dolor, yo te adoro porque te amo. Eso muestra integridad. Por eso que, hermano, nuestra actitud
debe aprender de este hombre que fue un hombre totalmente íntegro. Y Satanás dice, mira, tócale, vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dice, mira, bueno, toca su cuerpo, pero no puedes tocar su alma. Satanás se va y dice en el verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Imagínense una sarna de la planta del pie de acá abajo hasta su cabeza. ¿Y usted sabe lo que es la sarna? ¿Cierto? ¿La disfrutó alguna vez? Qué rico, ¿cierto? Es rica. Usted cuando ya no puede más se agarra y se rasguña. Y antes, como una vez explicaba, para que pasara la picazón se usaba ceniza. En el campo se usaba ceniza. No, los jóvenes nunca han tenido sarna, eso no existe. Pero nosotros los antiguos, usted le daba la mano a alguien y se contagiaba. La sarna contagiaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí dice que Satanás lo hirió con una sarna maligna. Había perdido todo, hermano. Ahora estaba sentado, dice, en ceniza, rascándose con un tiesto. Este hombre que lo tenía todo era el hombre más próspero de todo el oriente. El hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, estaba en la ceniza rascándose con un tiesto. Ahora sí que maldice a Dios. ¿Lo hace? ¿Seguro? Veamos lo que dice la Biblia. Dice que él estaba ahí y tomaba, dice Job, un tiesto para rascarse con él. Oiga, hermano, yo creo que los que entendemos o los que entienden lo que es la sarna entenderán el sufrimiento que este hombre tenía. La sarna no deja de picar en ningún momento. En ningún momento. Y este hombre tenía desde la planta de los pies hasta su cabeza. Significa que su rostro, sus manos, su cuerpo, todo estaba lleno de sarna. Pero aún en esa condición, dice la palabra de Dios, entonces apareció su amor. Todos tienen un amor, ¿cierto? Este se ganó el premio mayor. Esta era la esposa perfecta. Esta es la ayuda idónea, la ayuda demonia. Pero esta era la que Job tenía a su lado. Y mire lo que la mujer le dice: mi amor, ¿qué necesitas? Entonces le dijo la mujer, mire lo que le reprocha primero: ¿aún retienes qué cosa? Tu integridad. La mujer sabía de la integridad de Job. La mujer lo conocía, que era un hombre íntegro, recto. Sabía que era un hombre no de apariencia, era un hombre que vivía una vida para agradar a Dios. ¿Quién nos conoce más a nosotros? No, pero después de Dios, el esposo o la esposa. Usted no le puede andar con chamullo a la gente. Y usted no le puede decir, cierto, mi amorcito, pero no digan nada. A veces nosotros hablamos tan bien de nosotros, pero no dejamos a la esposa que diga quiénes somos. No, si nosotros somos buenos, yo soy un buen cristiano espiritual, cierto, mi amor, pero no diga. Aquí esta mujer sabía quién era Job. No era un hombre de apariencia, no era un hombre que trataba de aparentar amar a Dios. Por eso que ella lo primero que le dice, y le hace una pregunta, y le dice: ¿aún retienes tu integridad?
Aún vas a permanecer siendo íntegro, aún vas a seguir respetando, honrando a Dios en tu condición como estás. Y le da el consejo más sabio. Mira el consejo sabio de esta mujer. Maldice a Dios. Mire, lo contrario de la integridad era maldecir a Dios. La integridad era honrar a Dios. Y esta mujer le dice, maldice a Dios. Pero como lo amaba tanto, le dice, muérete. Imagínense, Job lo había perdido todo, estaba lleno de sarna, y a la mujer que él amaba era su enemiga. ¿Usted seguiría honrando a Dios así? ¿Usted seguiría exaltando a Dios en esa condición? ¿Usted seguiría honrando a Dios y diciéndole a Dios que lo amaba, no importa cómo él estuviera o como usted estuviera? ¿Lo seguiría haciendo? ¿Qué dice Job? Job le dice a la mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, tontas, has hablado. O sea, hay un montón de mujeres tontas y tú has hablado igual que ellas. Y él le dice, ¿qué? Le hace esta pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿cuántos de nosotros los cristianos solo estamos buscando bendiciones y bendiciones y bendiciones de Dios? Y eso nos mantiene contentos, felices, estamos bien, sirviendo a Dios, alegres, queremos hacerlo todo, pero cuando viene el mal, cuando viene el problema, viene la dificultad, vienen los momentos difíciles, lo pierdes todo. Tenías una ilusión grande y todo se te cayó. No tienes esperanza. ¿Sigues honrando a Dios igual? Job lo había perdido todo. Y él dice, ¿recibiremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínese a dónde llegó, donde él estaba, y ni aún en esa condición Job se rebeló en contra de Dios. Esa es integridad, hermano. Usted y yo podemos decir que somos íntegros delante de Dios cuando todo marcha bien. Y podemos honrar, exaltar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios cuando todo marcha bien. Pero ¿qué pasa cuando todo ese castillo que tú has formado se te empieza a derrumbar? Y te das cuenta que no te queda nada, que no hay nada de lo que tú habías planificado, de la ilusión que tenías. ¿Qué pasa? ¿Seguirás honrando, exaltando el nombre de Dios igual que antes? ¿Seguirás respetando y amando a Dios igual que antes? ¿O te echarás por tierra y harás lo que esta mujer le dice a Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuánta gente se quita la vida porque todo lo que tenían como ilusión se acabó? Se han quitado la vida. ¿Cuánta gente, hermano, ha intentado quitarse la vida porque el anhelo y la ilusión y los sueños que tenía se derrumbaron? ¿Y cuántos cristianos, hermano, hoy día no aman a Dios porque tenían tantos anhelos, tantos sueños, tantos deseos de hacer cosas para Dios y hoy no hay nada? Y ven que su vida cada vez está peor. Y no son capaces de honrar y exaltar el nombre de Dios y entender que Dios siempre que permite una prueba en nuestra vida lo permite con un propósito. Dios no hace nada al azar. Por eso que Job dice que no atribuyó a Dios despropósito. Job no dijo, ¿sabes, Señor?
yo creo que aquí te equivocaste. No tenías por qué tratar conmigo. Tú sabes que te amo, que soy un hombre que honro tu nombre, que te temo a ti. Job, al final, en su humildad, en todo lo que había en su corazón, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas, dice, demasiado maravillosas para mí, que yo no entendía. ¿Cuántas veces hablamos cosas, hermanos, que ni siquiera la entendemos? Y hablamos de un Dios grande y poderoso, de que tiene todo el poder, pero nunca lo hemos experimentado en nuestra vida. Nunca hemos experimentado ese poder en nosotros. Por eso, hermano, Dios está buscando hombres de integridad, cristianos íntegros, cristianos que en medio de todas las dificultades y problemas aprendan a honrar a Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa la dificultad que estemos pasando, no importa el dolor que estemos pasando, la tristeza, Dios quiere que seamos íntegros delante de Él y que podamos exaltarle a Él, porque Él está en control de todo. Colóquese en pie, por favor. Incline su rostro, vamos a orar. Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, qué tremendo ejemplo tú nos entregas a través de tu siervo. ¿Cómo podríamos nosotros compararnos ni siquiera con lo más insignificante de él, Señor? Un hombre que no solo los que escribieron este libro dicen que era un hombre perfecto, sino tú, mi Dios, dices que él era perfecto. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal, era un hombre recto delante de ti, Señor. Y a pesar, en medio de la prueba, lo había perdido todo y seguía en la misma condición, con rectitud. Después estaba sentado en ceniza, lleno de sarna maligna en su cuerpo, y seguía, Señor, manteniendo su integridad delante de ti. ¿Cuánto hemos pasado, Señor, nosotros? ¿Qué prueba hemos pasado, Señor, que pueda justificarnos para rebelarnos en contra de ti, mi Dios? ¿Cuánto nos falta, Señor? Ser cristianos íntegros, cristianos genuinos, verdaderos, Señor. Quizás nuestros sueños se acabaron. Quizás lo que teníamos planificado se derrumbó. Quizás, Señor, todos los sueños y anhelos ya no tienen posibilidad. Pero nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Tú, Señor, devolviste el doble de lo que Job perdió. Le devolviste el doble, Señor, porque él fue íntegro. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros perdemos las bendiciones tuyas porque nos falta esa integridad delante de ti? Dios mío, ayúdanos a ser cristianos íntegros, cristianos genuinos, cristianos que te amemos a ti de verdad. Que no solo hablemos, Señor, sino que vivamos, que pongamos en práctica tu palabra y que entendamos que en medio de la prueba y en medio del dolor tú sigues siendo Dios y sigues siendo el Todopoderoso. Y aunque las dificultades se vengan y sean grandes, tú sigues siendo el Dios Todopoderoso, que estás en control de todo, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, lloro por tus hijos, por tu iglesia. Levanta hombres y mujeres íntegras, Señor. Levántanos, Padre, para poder honrarte, exaltarte, alabarte, Señor. No vivir de acuerdo a las circunstancias y no vivir de acuerdo al tiempo que estamos pasando o cómo nos sintamos, Señor, sino que entendamos que tú eres un Dios real y que mereces ser adorado, alabado. No importa, Señor, cómo nosotros estemos, porque tú tienes el control de todas las cosas. Si Job aún ahí, Señor, sentado en ceniza, podía honrarte, exaltar tu nombre, de hablar de tu grandeza, Señor, ¿qué más nosotros podríamos hacerlo? Que tenemos tu Espíritu Santo en nuestra vida, que tú nos has hecho una nueva criatura, que tú nos has dado la fuerza, la autoridad, Señor, Padre, como hijos tuyos, y sabemos que tu presencia está siempre en nosotros. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Bendice, levanta hombres y mujeres íntegras en este lugar, y que podamos amarte de verdad como tú lo mereces, Padre.
Te damos gracias, Padre, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ya. En Plenitud FM hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de total bendición para tu vida. Para volver a escuchar estas palabras, sintonízanos todos los días a las 2, 4, 6 y 10 a.m. y en la tarde a las 3 y 6 p.m., donde transmitimos palabra de edificación, como siempre, en Plenitud.